La observación participante por María Teresa Anguera. En metodología observacional, uno de los criterios básicos es la participación entre observador y observado. Se caracteriza por una participación de ambos y una permisividad en el intercambio. El observado puede dirigirse al observador y el observador puede dirigirse al observado en una posición de mayor cercanía psicológica. La observación participante entra dentro del método cualitativo. ¿Cuál es el perfil del método cualitativo? No se debería enmarcar en un método cualitativo o cuantitativo. Sin embargo, la relación entre observante y observado no debería interferir entre los tipos de datos obtenidos. Sin embargo, hay que profundizar por qué es considerado un método cualitativo. Erickson dice que la metodología cualitativa es observar los incidentes fundamentales y funcionales claves y ponerlos en un contexto social amplio. Este tipo de metodología cualitativa crea innumerables discusiones y para ello hay que resolver ciertas preguntas para que no quede fuera de contexto o se vea simplemente una praxis acientífica. La estrategia de la metodología científica implica constantemente una retroinformación e incidencia constante de los datos recogidos entre teoría, conceptos y datos. Es importante definir una estrategia desde el principio en el método cualitativo para que no predomine nuestro juicio y la investigación sea más sencilla de desarrollar e integrar. Hay 6 principios que marcan la observación participante. Primero, es importante que haya una concepción múltiple de la realidad. Existen diferentes realidades que no se pueden considerar de forma unitaria y que son cruciales para la investigación. Segundo, el principal objetivo científico será la comprensión de los fenómenos. Se pretende llegar a captar las relaciones internas inexistentes, indagando la intencionalidad de las acciones. Tercero, se interrelaciona el investigador y el objeto de investigación, de forma que influyen mutuamente. Cuarto, se pretende un carácter ideográfico. Se pretende una descripción de casos individuales e identificar lo que es único y lo que es generalizable. Quinto, la simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas hace imposible distinguir la causa de los efectos. Sexto, los valores están implícitos en la investigación, reflejándose en las preferencias por una teoría o por un paradigma. Las principales características en la praxis de la metodología cualitativa son las siguientes. La primera característica es que ningún fenómeno puede ser tenido en cuenta fuera del espacio temporal asignado. La segunda característica es que el investigador se convierte en un instrumento para recolección de datos. En este proceso implica la captación de la realidad para aportar datos fiables para la investigación, por medios que se consideren objetivos. En este rol debe tener ventajas que sean una visión holística, una adaptabilidad, mayor amplitud de conocimientos, posibilidad de explorar respuestas atípicas. Tercero, incorporación del conocimiento tácito. Esto corresponde a intuiciones, aprensiones, sentimientos que no se expresan de forma lingüística, pero que se refieren a aspectos conocidos de algún modo. Cuarto, aplicación de técnica de recogida de datos para adaptarse mejor a las influencias mutuas entre observador y observado. Quinto, un muestreo intencional. La selección de muestra no propone representar una población objetivo, sino que se propone ampliar el rango de los datos tanto como sea posible. Sexto, análisis inductivo de datos. Ello implica una primera descripción de la situación de cada uno de los casos o eventos estudiados. Séptimo, la teoría se genera a partir de datos de una realidad concreta. El diseño de la investigación es emergente y en cascada. Van elaborando a medida que avanza la investigación. Esto para que permita una adecuación a las múltiples realidades específicas que pueden surgir. Por último, la metodología cualitativa se plantea criterios de validez específicos para que garanticen la fiabilidad de los resultados. Continuum participativo. Observar que hay niveles de participación. La característica más relevante de esta metodología es la espontaneidad, la multiplicidad de matices que se pueden generar. Entonces podemos diferenciar los niveles de participación para poner a la metodología límites lógicos de carga participativa. El primer nivel de participación es la observación no participante. El observador actúa de forma claramente neutra, sin que ni siquiera se permite conocer al observado. Y el observado en ningún momento se dirige al observador
de forma interactiva. La segunda es la observación participante propiamente dicha, donde hay una interrelación entre observador y observado. En este tipo de participación cabe distinguir la figura del investigador y el observador que interactúa. En este hay que tener un proceso caracterizado, con una forma consciente y sistemática de recolección de información. El propósito es la recolección de datos mediante la interacción. Aunque tradicionalmente se han favorecido en ciertos ámbitos, como la etnografía, la sociología o la pedagogía, encierra el grave peligro de la subjetividad, atribuyendo al sujeto observador a sus propios prejuicios y sentimientos. El tercer nivel de participación que tenemos es la participación-observación. Es cuando un miembro de un grupo adquiere la cualidad de observador y hay una relación interactiva continuada, como profesor-alumno o madre e hija. Aunque implica un posible sesgo, disminuye la reactividad del sujeto observado y aumenta la accesibilidad al sujeto y a la interacción con el sujeto. Por consiguiente, da mayor viabilidad al estudio. Y si se mantiene una metodología observacional, el problema que normalmente representa el acceso al sujeto se ve totalmente disminuida. Esta metodología garantiza un mayor volumen de información. Por cuarto nivel de participación tenemos la autoobservación. Implica el grado más alto de participación, donde el observador es a la vez sujeto y objeto. Este nivel de participación genera bastante polémica, porque se actúa en un doble proceso. En la autoobservación se asegura la esfera de la privacidad, cosas que no se pueden realizar mediante la observación al observado, como los sentimientos de timidez, la agresividad controlada o conductas encubiertas, como la toma de decisiones, las reflexiones. Tipos de participación. Independientemente del nivel de participación, hay que tener en cuenta dos tipos de participación. El primero es la observación participante directa, en la que se trata de un proceso que inició a partir de un evento que se registró. Como dice Micheli, observar es en primer lugar percibir. Como dice Bernat, el observador debe ser como el fotógrafo de los fenómenos. El problema de este tipo de participación confiere una pregunta. ¿Cómo podría obtenerse información sobre conductas en un aula, en un hospital, en un despacho de un terapeuta, entre otras, que todavía no se posee ningún conocimiento? La segunda forma es la observación participante indirecta. Forma parte de la observación indirecta las siguientes características originarias de conducta verbal. Primero, textos documentales, obtenidos por la grabación verbal del sujeto y que pueden ser sometidos a análisis de contenido. El segundo, los datos verbales, que son obtenidos mediante técnicas diversas, generalmente entrevistas. La principal dificultad en esta característica sigue siendo la garantía de validez. El tercero, los autoinformes, procedentes del registro propio de la autoobservación. Deben también incluirse en cuanto se refieren a conductas. La metodología de la participación del observante es importante tener en cuenta el tratamiento del registro y es una de las cosas que debemos definir en primera instancia para que sea más fácil el desarrollo de la investigación, dada la cantidad de datos que podemos tener para procesar. Debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, las exigencias metodológicas. Una finalidad al tratamiento de los datos, como imponer un orden al gran volumen de información, así como proceder a una reducción de los datos para poder llegar a unas conclusiones. Hay una cierta contradicción en este método en cuanto a la metodología, y es que muchas veces los investigadores prefieren que la teoría emerja de los datos. En consecuencia, es preciso esmerarse en este tipo de metodología para no desviarnos de la filosofía de referencia. Esta tarea es un reto en la metodología cualitativa, por tres principales razones. La primera, no existen reglas sistemáticas para el análisis. La ausencia de procedimientos analíticos y sistemáticos hace difícil la tarea de recolección de datos. Segundo, requiere un gran volumen de trabajo. El análisis cualitativo debe analizar y darle sentido a las páginas que pueden surgir de una entrevista, que surge del material narrativo y descriptivo. La investigación cualitativa implica poder reducir esta cantidad de información sin perderle el propio sentido y sin perderle la propia función. Tercero, es preciso la reducción de datos para elaboración del informe. Si se sintetiza demasiado, se pierde la integridad del material narrativo. En la segunda parte pasamos de la descripción
al registro. Es una transcripción de la representación de la realidad por parte del observador mediante la utilización de códigos determinados y que se materializa en un soporte físico que garantiza su prevalencia. Aquí hay que tomar decisiones en la materialización de dichos datos. El tipo o modalidad de descripción que escojamos repercute de forma determinante en la investigación. No existe criterio unánime en la literatura especializada. Si se dispone de una flexibilidad de los niveles descriptivos más adecuados, que incluye una gama de niveles descriptivos intermedios, no tendremos posiciones bipolares. Podremos hacer un mayor ajuste y una articulación de cierta percepción en la investigación. La tercera parte es pasar del registro a la codificación. Acerca del tratamiento del registro, tenemos que la observación participante se inicia desde el momento que el observador empieza a acumular y clasificar información, con lo cual posee unos datos provenientes de una traducción de la realidad y deberá sistematizar progresivamente. Una tarea importante en esta metodología es la preparación cuidadosa de la codificación, mediante la imposición de alguna estructura en la mayor parte de la información. Por último, hay que tener en cuenta cuál es la utilización de la observación participante, porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son diversas y generalmente se vinculan a la propia situación. Facilita la percepción del escenario social. Desde un punto de vista psicológico, sujetos observados van modificando y modulando su propia actitud frente al observador. Y por último, facilita el acceso a datos restringidos. Los inconvenientes y dificultades que podemos tener en este método es el riesgo de la subjetividad del observador, la posible falta de espontaneidad, el tratamiento como caso único que se le puede dar a la investigación, peligrosos sesgos del observador. Por último, la autora le da como conclusión a este método de la observación del participante que hay una indudable complejidad en su conceptualización, en el desarrollo y en el uso. Su revisión es una tarea que no se acaba.